¿Comenzamos? Buenas tardes para todos. Solicitamos hacer silencio. Para comenzar, primero que nada, darle la bienvenida a todos, a las direcciones de departamento, a las direcciones y a los departamentos de la Intendencia Municipal, a la Intendencia de Montevideo, me puse un poco nervioso, a la Intendencia de Montevideo y principalmente a nuestro intendente, a nuestro querido intendente Mario Vergara, darle la bienvenida y agradecer una vez más por concurrir a esta junta, en esta ocasión a rendir cuentas de este primer año de gestión, las disculpas del caso por la ausencia de gran parte de la oposición, quienes durante este año de gestión han solicitado transparencia y han solicitado la visita y el diálogo permanente con la Intendencia, y hoy lamentablemente no se encuentran en sala. Les pedimos disculpas, las disculpas del caso, y bueno, muchas gracias a todos por concurrir, y muchas gracias Mario por estar y por realizar esta actividad acá en la Junta, una actividad tan importante como la del día de hoy. Muchas gracias. Te paso la palabra. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Gonzalo. Realmente es un gusto para nosotros comparecer nuevamente en la Junta Departamental en el marco del necesario diálogo permanente y del respeto mutuo que tenemos que tener entre el Legislativo y el Ejecutivo Comunal. Y nos pareció que, bueno, el día de mañana, cumplir un año de gestión, ameritaba solicitar nuevamente una comparecencia a efectos de dar un pantallazo de cosas que se han hecho y de cómo seguimos viendo hacia adelante la perspectiva del conjunto de tareas que tenemos que llevar adelante, muchas de las cuales obviamente involucran la concurrencia de la Junta Departamental, de la voluntad del Legislativo, y por lo tanto nos parece una práctica saludable y necesaria la de estar en permanente interacción para entendernos mejor y para poder avanzar en cosas que es lo que realmente la gente necesita, lo que los vecinos y las vecinas de Montevideo necesitan. De julio a julio, ¿verdad? Del 10 de julio del año pasado, hemos desarrollado un conjunto de actividades que implican para nosotros el generar la plataforma para desarrollar de mejor manera las responsabilidades que tiene la Intendencia y el Gobierno departamental en clave de cumplir los compromisos que se han asumido en el marco de la campaña electoral, en el marco de lo que implicó solicitarle el apoyo a la ciudadanía en función de las problemáticas que los propios vecinos y vecinas planteaban y que nosotros tenemos la obligación de abordar y contribuir a resolver. Para nosotros este primer año de gestión es muy importante para, vuelvo a decir, generar esa plataforma que nos permita desarrollar de mejor manera las tareas. Lo hacemos con transparencia, hemos venido varias veces, tanto en mi caso como intendente, como en el caso de los diversos directores de cada uno de los departamentos de la Intendencia, cada vez que han sido convocados, y muchas veces también a iniciativa propiamente nuestra, a efectos de informar, de interactuar, de recibir opiniones. Lo hemos hecho con transparencia, con cercanía con los legisladores comunales, así como también cercanía con los montevideanos y las montevideanas. Y la rendición de cuentas para nosotros es un paso natural en ese proceso. En este primer año avanzamos en un ordenamiento de la gestión para transformar Montevideo en base al programa del Frente Amplio, que fue el partido elegido por la ciudadanía para gobernar, en base a lo planteado en la campaña electoral en cuanto a las prioridades que la ciudadanía manifestó en sus necesidades, en sus reclamos.
Para eso, bueno, tuvimos que tomar medidas a efectos de una reducción sustantiva del déficit operativo de la Intendencia. Cuando uno compara el déficit del año 2025 con el 2024, hay una reducción de un 75% del déficit operativo, lo cual era un proceso absolutamente imprescindible para poder mirar para adelante en clave de realizaciones, obras, servicios y transformaciones. A su vez, tuvimos un proceso prolongado de diálogo y negociación con los trabajadores de la Intendencia y llegamos finalmente a un acuerdo, a un convenio colectivo, no imprescindible en términos de que se puede vivir sin convenio, pero es mucho mejor vivir con convenio, porque se convenian, se acuerdan las reglas de juego en el vínculo entre la administración y los trabajadores. Hay obviamente las lógicas fricciones que siempre surgen en las relaciones laborales. No es lo mismo tener claros los procedimientos acordados y por lo tanto para nosotros es muy valioso haber llegado al convenio colectivo con ADEON por los 5 años de la gestión, ¿sí? O sea, el convenio por 5 años. Esta Junta Departamental aprobó también la base financiera de lo que va a ser nuestra gestión en los próximos 5 años. Aprobó el presupuesto quinquenal, que es la clave, la expresión financiera de las políticas del gobierno, en este caso del gobierno departamental. Y también aprobó el financiamiento adicional que solicitamos como Ejecutivo para lo que llamamos las prioridades ciudadanas. Aprobó financiamiento adicional para planes en materia de limpieza, de saneamiento de calles, de veredas. También ese fue un proceso de transparencia y de diálogo del cual sentimos pudimos avanzar, porque a partir de la transparencia y el diálogo nos podemos entender mejor y entender que la Intendencia estaba claramente en condiciones saludables como para solicitar estos financiamientos y que la ciudadanía merecía avanzar en ese proceso para acelerar las transformaciones que los vecinos y las vecinas demandan, para acelerar las transformaciones que todos coincidimos en la campaña electoral eran necesarias para mejorar Montevideo. Desarrollamos en los primeros meses de la gestión un proceso de planificación estratégica con la visión del quinquenio, ¿verdad?, de 2026 a 2030, en donde hubo una amplísima participación y entusiasta participación de los trabajadores de todos los departamentos de la Intendencia. En ese marco de planificación estratégica, aquí simplemente recordamos lo que fueron los 9 objetivos estratégicos institucionales, ¿verdad?, que pautan las orientaciones de política, que pautan las prioridades, que pautan objetivos que son el centro de la labor cotidiana de la Intendencia de Montevideo. Decimos que gobernamos en base a un programa y en base a las prioridades que la ciudadanía nos marcó de cara a la elección departamental. Y en ese sentido siempre consideramos, siempre lo decía Danilo Astori, que el presupuesto es la expresión financiera de las políticas de gobierno. Por lo tanto, el presupuesto aprobado por esta Junta debía expresar claramente esas prioridades. Cuando decimos presupuesto, también lo planteamos en sentido amplio con los financiamientos adicionales que se votaron extrapresupuestalmente. Y allí lo que se ve en esta lámina es cómo las 2 prioridades que la ciudadanía marcó en este proceso, que es el tema de la limpieza del departamento y de la recolección de residuos por un lado, y el tema de la movilidad y el tránsito por otro, son claramente las 2 áreas donde un mayor volumen de recursos presupuestales y extrapresupuestales se han afirmado
a partir de las votaciones aquí en la Junta y a partir de las propuestas de la Intendencia. O sea, estamos reflejando en el presupuesto quinquenal las prioridades que fueron compromiso en el programa de gobierno y en la campaña electoral. Un tema que nos gusta destacar también es la importancia que le damos a los procesos de descentralización, la relevancia que tienen para nosotros los municipios, la labor de los consejos municipales, la labor también de los consejos vecinales, que los municipios que son obviamente parte del gobierno en general del departamento, que son claramente aliados de la Intendencia en la labor cotidiana, y acá hablamos de los 8 municipios de Montevideo, independientemente del color político del alcalde o la alcaldesa, y estamos trabajando de manera también fluida, con cercanía, con reuniones sistemáticas de la Junta de Alcaldes, con cada uno de estos consejos municipales. Y también cuando decimos que le damos importancia a la descentralización, también esto hay que reflejarlo en el terreno financiero, en el terreno de los recursos. Y si ustedes ven en esa lámina, esa barra naranja que está en segundo lugar, son los recursos que en el presupuesto se vuelcan a los municipios, es decir, un destacadísimo lugar de la asignación de recursos del conjunto del presupuesto. Después de la línea vinculada al desarrollo ambiental están los montos que se vuelcan para la tarea de los municipios. También sentimos que estábamos en una etapa de revisión y de necesidad de fortalecimiento en el terreno institucional. Necesitamos avanzar en la eficiencia, en la modernización, en la integración y en la conexión de la Intendencia con la gente. Y en ese sentido planteamos algunas transformaciones en la estructura misma de la Intendencia, la creación del Departamento de Coordinación Institucional, que ustedes mismos creo la sienten de manera sistemática, porque Justo Nandi, que es el coordinador institucional que me acompaña en esta mesa, al igual que la secretaria general Viviana Repeto, bueno, está sistemáticamente visitando esta Junta para el diálogo, para la búsqueda de los temas comunes, para poder avanzar con los procesos. Pero es coordinación institucional con los partidos políticos, con ediles y edilas, con las fuerzas políticas, con los trabajadores también, junto con el área de gestión humana, ¿verdad? Y nos parecía que la prédica que hablábamos del diálogo y de la participación tenía que reflejarse también en la estructura de la Intendencia. Elevamos sustantivamente la categoría de la ubicación institucional del desarrollo rural, del Montevideo rural, que era una unidad de cuarto orden en la Intendencia, en la estructura de la Intendencia, y se transformó en una división, ¿sí?, de desarrollo rural, que además va acompañada con asignación de recursos y también ese talante de diálogo con todo un Montevideo rural que abarca una proporción altísima de nuestro territorio, además de todo el impacto productivo que tiene, sobre todo en materia hortifrutícola. Generamos una división de derechos humanos que en buena medida absorbe muchas unidades que la Intendencia ya tenía, pero que generar esta división también da un estatus institucional a la temática de derechos humanos que nos parecía importante resaltar. Y se generó también la gerencia de innovación. El hacer una Intendencia más moderna y más eficiente obliga a tener un área específica en donde haya ideas y propuestas y aprendizajes en materia de innovación institucional, con muchísima participación en estos meses que esto está funcionando, con muchísima participación de los funcionarios de la Intendencia, que son en última instancia quienes más conocen los procesos concretos del día a día. Planteamos también una forma de trabajo en clave de gabinetes, es decir, con articulaciones permanentes cuando hay
proyectos y procesos que involucran varios departamentos conjuntos de la Intendencia, ¿verdad? Bueno, trabajar en clave de gabinete para los principales aspectos. Generamos un gabinete territorial, un gabinete social, un gabinete de inversiones y un gabinete de innovación. Esta forma de trabajo en donde los jerarcas de varios departamentos se reúnen semanalmente o quincenalmente para abordar temas concretos de un proyecto de inversión, de un proceso de cambio territorial, de innovación en los procesos sociales o institucionales, bueno, es una forma fructífera y moderna de trabajo que ahorra tiempos y da eficiencia a la labor cotidiana. Obviamente entre las prioridades se destaca largamente la relacionada con la limpieza y la gestión de los residuos en el departamento. Sentimos que estamos iniciando una nueva etapa para la política ambiental de Montevideo. ¿Y qué es lo que se ha hecho hasta el momento en este proceso de impulsar cambios culturales, de impulsar cambios de conductas con respecto a los residuos y de impulsar sobre todo un proceso de transformación integral del sistema de recolección de residuos en el departamento? No estamos haciendo un parche, estamos haciendo un cambio total del mecanismo de recolección de residuos. Este pasaje de un sistema basado en los contenedores en la vía pública, que fueron solución hace 20 o 25 años, pero que ya no son solución, sino son parte de un problema. Bueno, sustituirlos por un esquema basado en contenedores intradomiciliarios e intraprediales. Y después vamos a ver que el objetivo es llegar a cerca de 500.000 de hogares en Montevideo con este cambio del sistema de funcionamiento. ¿Qué hemos hecho hasta el momento? Bueno, ya hay más de 40.000 hogares que le llamamos hogares sustentables, que tienen sus contenedores intraprediales o intradomiciliarios. Y ya comenzó también el retiro de contenedores en la vía pública. De alrededor de 11.800 contenedores en la vía pública que había en Montevideo, ya se han retirado prácticamente 1.000 en la medida en que se van distribuyendo los contenedores intradomiciliarios e intraprediales. Justamente en estos días, como parte de un perfeccionamiento sistemático y la incorporación de tecnología a este proceso, anunciamos un piloto que vamos a ampliar después a todo el departamento, llamado el sistema de alerta camión, que es, bueno, que vamos a tener un procedimiento desde los celulares y con una app en donde los vecinos van a estar recibiendo la alerta de que el camión está a pocos minutos de pasar para levantar sus contenedores. También un compromiso que se hizo aquí cuando también acá presentamos en los primeros días de gestión el plan de desarrollo ambiental, las políticas de desarrollo ambiental, fue un compromiso que se asumió de la atención de más de un 80% de los reclamos vinculados a limpieza en menos de 24 horas. Y ese compromiso se está cumpliendo. Más del 80% de los reclamos que se reciben en la Intendencia con relación a los temas de los residuos y la limpieza se están resolviendo en menos de 24 horas. Decimos que esto no es solamente un cambio de la ingeniería de recolección, que también es un cambio que tiene que ver con el enfoque cultural que tenemos de nuestro vínculo con los residuos, de cómo tenemos que instalar de manera mucho más natural los procesos de reciclaje y de compostaje, ¿sí? Y bueno, en estos tiempos ya hemos procesado la recuperación de más de 500 toneladas mensuales de materiales reciclables. Y tenemos el programa de compostaje ya con más de 13.500 hogares activos. La cultura arranca también en aspectos educativos, arranca en las escuelas, en los liceos, en los centros de la UTU, y también allí con ANEP hemos acordado y ya estamos trabajando en tener lo que llamamos centros educativos sustentables. Ya hay 192
centros educativos que tienen su equipamiento y se le dan talleres vinculados a los temas del desarrollo ambiental y del manejo de los residuos, incorporando la lógica de la valorización de los residuos a través del reciclaje y el compostaje. 85 escuelas, 77 liceos y 30 centros de UTU. En materia de saneamiento, ya hay obras en ejecución por más de 60 millones de dólares en el lapso de este año, en particular en Casabó Norte, en Rincón del Cerro, en Bola de Nieve y en Paso de la Arena, beneficiando a más de 17.000 vecinos y vecinas que carecían de servicios de saneamiento. Estamos en un proceso de rehabilitación de colectores de la red Arteaga mediante una tecnología que evita las excavaciones y la destrucción de pavimento y las demoras, que es la tecnología Liner, ¿sí? Y se han instalado también en materia de saneamiento y de limpieza de cursos de agua, 14 sensores de monitoreo costero para optimizar la toma de decisiones, en este caso para la habilitación de playas. La segunda prioridad manejada por la población y recogida por nuestras políticas y por los recursos financieros tiene que ver con la movilidad en un Montevideo más ágil. Obviamente un poco el elemento principal, estuvimos ya en esta junta explicándolo largamente, el sistema de transporte metropolitano, que implica reformulación de recorridos, que hasta el momento ya se han tomado definiciones importantes y ya tenemos una integración activa de la Agencia del Sistema de Transporte Metropolitano aprobado a nivel parlamentario, ¿verdad? Y claramente es la transformación más importante en esta materia en muchísimas décadas, con 50 kilómetros de troncales preferenciales de transporte colectivo en dos ejes, el que viene desde la ciudad de la costa y el que viene desde la zona de Zona América, con pasos a desnivel en 5 lugares, 3 en uno y 2 en otro, que implican la facilidad para que estos troncales tengan agilidad, con buses grandes, buses biarticulados, totalmente eléctricos, con paradas inteligentes, etc. El proyecto está en el diseño, justamente en el día de ayer se asignó a la empresa consultora que es la encargada de hacer en estos próximos meses el diseño conceptual, que es la base para el proyecto ejecutivo, que aspiramos a que se avance de aquí a fin de año, sin perjuicio de que en el correr de este año y a medida que vaya avanzando el diseño conceptual, ya vamos a poder estar haciendo algunas tareas preparatorias de lo que van a ser las obras principales que aspiramos comiencen en el primer semestre del año próximo. Pero no todo en movilidad es el sistema de transporte metropolitano, es también un conjunto de medidas que tienen que ver con el mantenimiento y la rehabilitación de pavimentos. En estos meses hemos trabajado y estamos trabajando en Rambla República de México, en Máximo Santos, en la Avenida Bolivia. Incluso hay tareas que se han venido realizando con mucho éxito en materia de plazos, en obras en horario nocturno, como sucedió en la calle Yaguarón, en Agraciada y en Centenario. Y el trabajar en horario nocturno nos permite reducir sustantivamente los tiempos, ¿verdad?, para la rehabilitación y el mantenimiento de la red vial en Montevideo. Se anunciaron también hace unos meses 16 acciones destinadas a un mayor ordenamiento del tránsito y una mayor agilidad del tránsito, en el año en que se cumplió el 10º aniversario del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia, en donde ya el 86% de la red semafórica está centralizada y controlada desde este centro de gestión. Realmente un avance institucional sustantivo del cual nos sentimos orgullosos. Se ha ido también a una profundización en la optimización nocturna de semáforos, ¿verdad?, que pasamos de 159 cruces a prácticamente 300, ¿verdad? O sea, prácticamente una duplicación
de los semáforos optimizados durante la noche. También se asignó la licitación vinculada a los taxis accesibles, ¿verdad? Pensando en clave de inclusión social. Fue un proceso complejo en cuanto a las características de los vehículos y estamos ya presentando una nueva licitación para ampliar este tema ya con especificaciones de los vehículos más atinadas para facilitar la accesibilidad en los taxis. También en materia de tecnología en la movilidad avanzamos en el sistema de transporte público urbano. Hubo una actualización tecnológica fundamental en el servicio de transporte, ¿verdad?, en el STM, con un recambio del 100% de las máquinas expendedoras de boleto, con lo cual hace que los buses estén mucho mejor conectados y asociados al funcionamiento del sistema, y con una actualización que además va a continuar de la aplicación Cómo Ir para hacer más ágil, más rápido, más confiable el funcionamiento del transporte público. En materia de alumbrado público, bueno, se trabajó en estos tiempos en 117 paradas en el Cerro y en el Montevideo Rural, definición además que se hizo mucho diálogo con la gente, sobre todo en el Montevideo Rural, definiendo conjuntamente con la unidad de alumbrado, bueno, los lugares principales donde eran necesarios los focos de luz. Está trabajando en Cerro Norte con el programa Más Barrio, liderado por el Gobierno Nacional, en donde, entre otras cosas, la Intendencia aporta temas de alumbrado, además de otras acciones en el marco del programa Más Barrio en Cerro Norte, que es la introducción de tecnología LED en la zona, la extensión de la red lumínica e incluso la iluminación de algunos lugares principales como la cancha de babifútbol en el centro de Cerro Norte. Más de 90 puntos de luz también se trabajaron en el barrio San Miguel. Se ha reforzado la iluminación en espacios públicos, creo que cualquiera que pase hoy por el Parque Rodó lo nota, también en el espacio Maguá, en la Plaza Cagancha y en la Plaza Varela. En accesos y salidas de escuelas y liceos, en particular en Puntas de Sayago, fue donde empezamos este proceso, y sustantivas mejoras en muchos lugares de Ciudad Vieja, Centro, Paso del Sauce, en José Pedro Varela y en Ribera del Miguelete. En materia de espacios públicos, se hizo la apertura del espacio Maguá, del Parque Maguá, en una primerísima etapa, pero que fue muy bien recibida por la población, con muy buena respuesta de la gente, por supuesto, mientras el clima fue acompañando, pero que tenemos en perspectiva un desarrollo del espacio Maguá con muchas más actividades y muchos más servicios para que la gente la pueda aprovechar. Y una expansión en actividades en el espacio Modelo, con las salas de neurodivergencia y con el cowork. Además del FanFest, que bueno, lamentablemente los resultados deportivos no acompañaron, pero que como actividad social fue muy gratificante. También ha habido obras en plazas, dos de ellas derivadas de presupuestos participativos, como en la Plaza de las Cometas y en la cancha multifuncional del Mercadito de Bella Italia, y otra hecha directamente desde el presupuesto de la Intendencia, la plaza que inauguramos recientemente en Piedras Blancas. La revitalización de espacios públicos implica también no solo obras de infraestructura, sino también servicios, y por eso aumentó la cobertura de cooperativas de cuidaparques y de limpieza de baños públicos, con un mantenimiento en los 8 municipios del departamento que alcanza los 7 millones de metros cuadrados de plazas y parques. Avanzamos con una limpieza de grafitis en 18 de julio y plazas céntricas, proceso que vamos a continuar a partir del acuerdo que hicimos con el Instituto de Rehabilitación para que personas privadas de libertad participen de procesos de limpieza, en particular en el tema de los grafitis. Se ha trabajado en la recuperación y restauración de monumentos patrimoniales y plazas históricas, bueno, tratando de combatir lamentablemente esta tendencia de destrozo y de vandalismo de monumentos patrimoniales, ¿verdad?
y la recuperación integral del memorial de detenidos de desaparecidos. En materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, trabajamos para reducir la burocracia, las exigencias que nos parecían innecesarias, para aumentar la transparencia e incorporar tecnología para que los procesos de ordenamiento territorial, ¿verdad?, y en particular todo lo asociado a los permisos de construcción, que todos éramos conscientes que Montevideo está en un debe en cuanto a los plazos de otorgamiento de procesos de permisos de construcción, bueno, se haga de manera más eficiente. Incorporamos la figura de los permisos express, que en 72 horas pueden otorgarse a partir de declaraciones juradas. Vamos a estar ahora también en estos días avanzando con otra modalidad que tiene que ver con los permisos asociados a los hogares. Todo eso nos va a permitir acelerar y optimizar la utilización del tiempo de los servicios de la propia Intendencia. El famoso certificado territorial digital, el CTM, ¿verdad?, también se avanzó desde el punto de vista tecnológico y hoy cubre el 70% del departamento, donde cada uno que quiera chequear la información o que quiera pensar en algún desarrollo inmobiliario o desarrollo productivo, bueno, tiene a disposición prácticamente toda la información necesaria en el CTM, en la web de la Intendencia de Montevideo, para poder empezar a evaluar cualquiera de esas posibilidades. Hemos desarrollado tecnología LIDAR gemelo digital en Ciudad Vieja, revisando también el Plan Especial de Ciudad Vieja, que nos permite impulsar con beneficios tributarios y otros mecanismos desarrollos inmobiliarios en una zona donde imperiosamente tenemos que lograr revitalizar, y para eso lo que se necesita es que la gente vuelva a vivir a la Ciudad Vieja. Ya desde fines de 2024 se había lanzado un plan de beneficios tributarios que ha sido exitoso. Hasta 2025, hasta fines de 2024, normalmente se presentaban 5 proyectos de desarrollos inmobiliarios en Ciudad Vieja por año. En el año 2025, a partir de estos beneficios, se han presentado 33 proyectos. Con lo cual, somos optimistas de que con estas medidas y con el impulso que podemos dar, y estoy seguro que vamos a poder dar entre todos a la revitalización de Ciudad Vieja, vamos a poder trabajar para tener un casco histórico como Montevideo merece, como los visitantes a Montevideo merecen, como los turistas merecen. Y ya iniciamos el proceso con consultorías para la revisión del plan de ordenamiento territorial, un proceso que va a llevar unos 2 años, ¿verdad?, y que implica la revisión integral del POT, del plan de ordenamiento territorial, que es del año 98 y por lo tanto ya tiene facetas relativamente arcaicas. O sea, el departamento y las tecnologías, etcétera, etcétera, han cambiado, los enfoques han cambiado bastante en casi 30 años y por lo tanto se hacía imperiosa la revisión del plan de ordenamiento territorial. En materia de vivienda y de realojos y de acceso al suelo urbano hemos trabajado codo a codo con el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Trabajó la Intendencia en más de 460 soluciones habitacionales a través de realojos, vuelvo a decir, en coordinación con el Ministerio de Vivienda, en los barrios de Juventud 14, en Piedras Blancas, en Servando Gómez, La Chacarita, El Progreso y Alfonso Lamas. Estas son soluciones habitacionales que culminaron en este periodo en el marco del manejo de la cartera de tierras para cooperativas que en este año se asignaron para el desarrollo de las viviendas para 370 familias. Se inició también el realojo en La Paloma y en Ribera del Miguelete. O sea, esta es un área que lleva tiempo, que arranca con las evaluaciones, que bueno, pasa por los realojos y culmina años después en la titulación, pero que la Intendencia sigue trabajando muy activamente.
Decíamos que hubo un salto en el estatus institucional del Montevideo rural, del desarrollo rural en el departamento. Nosotros estamos promoviendo, por supuesto, en el marco también de las directrices territoriales y del POT, estamos en el análisis de cosas que van a implicar cambios de categorización en los suelos, pero que tiene como uno de los criterios fundamentales la salvaguarda no solo de los aspectos ambientales, ni que hablar, sino también de los aspectos productivos en el Montevideo rural. Estamos hablando de un número muy importante de hectáreas y de personas que viven en el Montevideo rural que producen, por ejemplo, el 40% de las frutas y verduras que se consumen en el país, por ejemplo. Bueno, estamos avanzando en la regulación del uso de suelos rurales, promoviendo el arraigo de jóvenes y familias. Una de las preocupaciones que tienen los productores hoy es la cuestión intergeneracional, es decir, las dificultades para que sus hijos, hijas, nietos permanezcan en el mundo rural y en la producción agropecuaria es cada vez más compleja. Y bueno, nosotros estamos procurando contribuir a generar esos incentivos a través de un conjunto de políticas. Se impulsa la producción sostenible a través de planes específicos, como el plan alfalfa y el plan ovino, y asesoramientos que tienen que ver con la recuperación de suelos y con el enfoque agroecológico. También se han creado herramientas que permitan dar la salida al mercado de la producción, además de lo que es obviamente el trabajo desde la Unidad Agroalimentaria Metropolitana. Se han creado herramientas de comercialización de productos que permitan que lo que se produce justamente en el Montevideo rural llegue al mercado en tiempo y forma. Montevideo no está quieto, Montevideo está en movimiento, y para eso es que se han lanzado también en aspectos culturales y deportivos todo un conjunto de programas. Uno de ellos, el Salí Jugando, que ya empezó a operar y que tiene como objetivo llegar a la iluminación LED del 100% de las canchas de baby fútbol en el departamento, y que alrededor de 40% de esas canchas cuenten con césped sintético. Otro programa que lanzamos también recientemente, llamado Segundo Round, que en realidad es el segundo round de aquel recordado programa del knockout a las drogas, ¿verdad? Y también las escuelas de iniciación deportiva. Seguimos desarrollando actividades muy importantes para Montevideo, tanto en el terreno cultural y deportivo como turístico, como son las maratones, en donde tuvimos récord de inscriptos, 8.000 inscriptos en la maratón de Montevideo, de los cuales alrededor de 2.000 vinieron del extranjero, ¿sí? Por supuesto que todas estas las ganan los keniatas, ¿no? En fin. Y también un récord en la San Felipe y Santiago con más de 6.500 inscriptos. Un Montevideo que tiene que seguir siendo referencia internacional y que en el marco de ese Montevideo abierto al mundo, estamos realmente orgullosos de sentir que Montevideo sigue siendo percibido como una ciudad y un departamento líder en el seguimiento de los objetivos de desarrollo sustentable. Y en este año lo que hicimos justamente en este terreno fue el lanzamiento del observatorio que chequea la evolución de los objetivos de desarrollo sustentable. Montevideo tiene, les puedo asegurar, un rol protagónico en los principales ámbitos internacionales que nuclean a los gobiernos locales, tanto en Mercociudades como en CGLU, que es Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, como en Metrópolis y como en la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, la UCSI. En todos ellos Montevideo tiene actuaciones destacadas y un altísimo reconocimiento de la ciudad por parte de los pares a nivel de todo el mundo. Se han generado 9 nuevos instrumentos de cooperación y financiamiento para proyectos a nivel internacional que involucran áreas de ciberseguridad, un aspecto cada vez más fundamental en el manejo de los riesgos de cualquier gestión de gobierno, en particular de un gobierno departamental como Montevideo, que tiene una infinidad enorme
de información que salvaguardar y custodiar. Proyectos de acción climática y de políticas de cuidados. En estas tres áreas, Montevideo ha generado acuerdos, convenios y ha logrado financiamientos a nivel internacional para avanzar el trabajo. Algunos números principales en materia de cultura y de comunidad en el correr de este año. Hubo casi 1.300 funciones en las salas y teatros con más de 500.000 de espectadores en Montevideo, ¿sí? Es un departamento en donde pasan cosas, sin duda, y cosas de calidad, cosas culturales. Con un récord de espectadores en la Comedia Nacional, un crecimiento de casi el 30% de espectadores este año que llegaron a más de 73.000 personas. Con programas como el fortalecimiento de las artes que permitieron que hubiera 250 funciones de teatro, 132 funciones de música y 30 funciones de danza. Y bueno, la clásica Semana Criolla, donde la Intendencia tiene el rol preponderante, en donde asistieron más de 150.000 personas, a pesar de que el primer domingo fue un diluvio y hubo que cancelarlo, y es de los días que más gente se recibe, además porque es de entrada gratuita. Desarrollamos un programa que va a continuar, que es el de los sábados en Ciudad Vieja. Los terceros sábados de cada mes en Ciudad Vieja estamos desarrollando escenarios y actividades culturales en coordinación con las fuerzas vivas del barrio, que obviamente desarrollan los aspectos gastronómicos, culturales, los museos, etcétera, y ha sido una pegada, en el sentido de que la respuesta de la ciudadanía ha sido fantástica. Ya se han realizado 3 sábados en Ciudad Vieja y en cada una de esas instancias han concurrido más de 20.000 personas. El programa de Esquinas de la Cultura ha permitido que en 70 espacios de Montevideo se hayan desarrollado 185 propuestas culturales. Tuvimos 40 escenarios de carnaval en los barrios y se ha informatizado la red de bibliotecas de la Intendencia de Montevideo. Montevideo es un departamento de oportunidades, pero que tenemos que generar de manera sistemática más y más oportunidades, en particular aquellos sectores de la población que más lo necesitan. Por lo tanto, se han generado alternativas sociolaborales y habitacionales con acompañamiento técnico, poniendo el foco en los sectores más vulnerables de la población. En materia de puestos de trabajo, en general puestos de trabajo transitorios, ¿sí? Y en coordinación con otros organismos de gobierno nacional, que ahora les voy a mencionar, en este tiempo se están generando 3.420 puestos de trabajo transitorio, con una proporción de más de 700 personas que son personas que hoy están en situación de calle. Se ha generado está en construcción 3 casas comunitarias para personas mayores, para egresados del INISA y para personas trans en situación de calle. En los programas de empleabilidad hemos generado un ecosistema institucional para inclusión social, porque acá no es solo dar empleo por unos meses, acá es generar una oportunidad, generar dinámicas de trabajo, culturas de trabajo, generar capacitación para seguir luego y a veces en algunos de los programas acompañamiento para entrar en el mercado laboral formal. Y en particular, en esta última etapa, hemos generado 5 programas que ya están comenzando para transformar la vulnerabilidad en integración sociolaboral. Convenio, obviamente, de las 19 intendencias con la OPP a través del programa de Uruguay Impulsa, en el que Montevideo participa con 1.287 personas, de las cuales 600 van a ser cupos para personas en situación de calle y que ya están comenzando a trabajar. El programa Accesos, en coordinación con el MIDES, que implica 300 lugares también por 6 meses
de los cuales más de 100 van a ser personas en situación de calle. El programa de OPP, la dirección del Liberado y del Instituto de Rehabilitación, obviamente del Ministerio del Interior y el MIDES, que le llamamos Libertad Segura, que es también 350 puestos de trabajo para liberados de los centros de reclusión. Este es un programa en donde durante 6 meses hay una preparación para el egreso carcelario que realiza el Instituto de Rehabilitación, y la Intendencia se compromete a generar estos 350 lugares de trabajo por un año para también contribuir con la reinserción sociolaboral de las personas que egresan de las cárceles. El acuerdo con el Instituto Nacional de Rehabilitación, con programas de trabajo, hoy les mencionaba el ejemplo de la limpieza y en particular de los grafitis, pero también con la adquisición de productos que se hacen en los centros de reclusión. Por ejemplo, bancos de hormigón que son necesarios para los espacios públicos. Y el acuerdo con el INISA, que le llamamos Reciclando Futuros, porque lo que estamos acordando con INISA, y en base también a una necesidad de la Intendencia, es que, como ustedes saben, el tema de las motos, que generan una problemática creciente en el departamento, ¿verdad? Y que la Intendencia tiene una actividad importante de fiscalización y de incautación. O sea, la Intendencia incauta motos en cantidades industriales, ¿sí? Y los galpones de la Intendencia ya no dan abasto para el depósito de motos. Bueno, el proceso de desguace, de desmantelamiento y de aprovechamiento en clave de economía circular de los metales y los materiales que tienen las motos para nuevos usos, va atrás del ritmo con el cual se incautan las motos. Por lo tanto, con el INISA acordamos que, personas que están en el INISA, jóvenes que están en el INISA, participen de este proceso de economía circular en el desmantelamiento de las motos incautadas y declaradas para chatarra. En materia también de oportunidades, corresponde destacar el rol de la Intendencia en materia de igualdad de género, en materia de los programas de respuesta a la violencia de género y a la violencia doméstica. Hay 18 servicios que tiene la Intendencia que procesan aproximadamente 15.000 consultas anuales en esta materia. Creo que el volumen de estas consultas da la pauta de la importancia del problema. Y la Intendencia contribuye en ese sentido con un servicio focalizado en materia de combate a la violencia intrafamiliar y a la violencia de género. Dimos en comodato y está avanzando la licitación para la finca en la Ciudad Vieja que le llamamos Mujeres con Historia, que es para un conjunto de mujeres mayores de 60 años. Está en elaboración, el primer plan departamental de cuidados y se han generado e impulsado estos 2 fondos en clave también de género, que es para que las mujeres desarrollen actividades productivas y se transformen también en emprendedoras. Es Mujeres que Emprenden y Fortalecidas Juntas, que son 2 fondos de impulso y de subsidio para esas actividades. En materia de desarrollo social, también ha habido intervenciones interinstitucionales con diversos ministerios, Ministerio del Interior, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Desarrollo Social, etcétera, para mejorar aspectos de seguridad y convivencia en zonas vulnerables, en zonas complejas, en Boix y Merino, en el Tobogán, en Los Muros, ¿sí? Se desarrolló también en clave social y de equidad el Plan Quinquenal de Diversidad Afectiva y el segundo Plan de Accesibilidad. Se desarrolló el Plan también de Formación e Inclusión de Migrantes. Participaron más de 500 migrantes en instancias formales de capacitación a lo largo del año. Se generó el Centro de Referencia de Políticas Sociales ahí en la calle de Michigan, que abarca las zonas de Malvin, Buceo y Punta Gorda. Se reactivó la Casa de la Memoria Ciudadana
y se participa también en el programa Volver al Barrio, que tiene que ver con, bueno, aquellas personas que fueron tristemente desplazadas en su momento del conventillo de Medio Mundo y del barrio Reus al sur, que bueno, estamos en un proceso de buscar las formas de alguna manera de restaurar cierta justicia en materia, en este caso, habitacional. En materia de turismo hubo un aumento en el primer trimestre del año, que es el trimestre duro en materia de turismo, de más de un 30% de visitantes en el departamento. Se implementó algo que ya estaba aprobado, que es la tasa turística, que es esa tasa que se paga en los hoteles y que va directo a generar un fondo que está destinado específicamente a la reinversión en el desarrollo del sector turístico. Se desarrolló en el marco del impulso que queremos dar en Ciudad Vieja una nueva señalética en el barrio y también una nueva aplicación inteligente para crear recorridos específicos según los intereses de cada turista o de cada visitante en la Ciudad Vieja. El despliegue urbano es una preocupación central, sin duda. Montevideo ha tenido tendencias un poco preocupantes en esta materia, pero nosotros tenemos que seguir trabajando para un crecimiento urbano sostenible, por supuesto, ambientalmente sostenible, con reglas claras y con beneficios que impulsen la construcción, la rehabilitación, la innovación consistente no solo con el cuidado ambiental, sino también con el cuidado patrimonial. En eso se han generado mecanismos de estímulo y de beneficios para el despliegue de estas actividades, como les comentábamos hace un rato, la referida a los beneficios en Ciudad Vieja. Tenemos ya licitaciones en marcha para poner en valor espacios icónicos del departamento, en particular el espacio de Quibón y el espacio donde estaba ahí en el Parque Rodó, el Fuerte de Imacalé. Y hemos generado un convenio con ANDE para instalar un centro de referencia para pymes en Centro y Ciudad Vieja. Otra cosa que hemos avanzado es el llamado programa Efectivo Cero. La Intendencia tiene que terminar de modernizar el proceso, facilitándole la vida a los contribuyentes, a los vecinos y a las vecinas, ¿verdad?, para los pagos autónomos. Estamos en un plan piloto con 9 tótems de autogestión en distintas zonas, en distintos municipios, que creemos que ayuda le da facilidad a las personas para pagar lo que deben pagar a la Intendencia. En fin, este es un pantallazo de lo que se ha hecho en distintas áreas en el departamento de Montevideo a lo largo de este año de gestión. Nos gustaría ahora pasar un ratito corto para algunas cuestiones de perspectiva. Como decimos acá, Montevideo no se detiene, así que queremos dar un pantallazo de la mirada hacia adelante. Y bueno, nos preocupa, por supuesto, en materia de prioridades, lo mismo que hablamos hoy. El futuro sostenible en materia de limpieza, en materia de desarrollo ambiental, ¿verdad?, con responsabilidad ambiental tanto desde las instituciones como desde los vecinos y las vecinas. Procuramos llegar a casi 500.000 de hogares sustentables, es decir, hogares cuya recolección de residuos se haga en base a contenedores intradomiciliarios o intraprediales. Retirando más de 7.000 contenedores de la vía pública. Con 6 nuevos ecocentros, ustedes saben que hoy hay 2 ecocentros en 2 municipios, aspiramos a que haya un ecocentro en cada uno de los 8 municipios, y una reducción del ingreso de residuos a la disposición final de los residuos domiciliarios, allá a la planta de Felipe Cardoso. Leonardo Herú siempre nos machaca la idea de que si recicláramos todo lo reciclable y compostáramos todo lo compostable, es factible llegar a esta reducción del 50% de los residuos que terminan en la disposición final y por lo tanto poder aprovechar en el reciclado y en el compostaje esa otra mitad.
También en el futuro sostenible el saneamiento es fundamental. Ustedes saben que a partir del presupuesto y a partir de lo que se votó aquí en la Junta de los financiamientos adicionales, procuramos pasar de un 92% de cobertura hoy en Montevideo de servicios de saneamiento a más del 96% en la zona urbana. O sea que estamos hablando de guarismos realmente elevados. Ustedes saben que Montevideo es el único departamento cuya intendencia es responsable por el saneamiento, pero que estos guarismos están totalmente despegados de lo que uno puede ver en todo el resto del país. Vamos a estar trabajando en redes de saneamiento en Casabo Norte, en Rincón del Cerro, en Villa Don Bosco, en Carrasco Este, en Villa García, en Lesica Sur. Vamos a desplegar 100 kilómetros de redes y colectores pluviales. Vamos a trabajar en la mitigación de inundaciones, en particular algo que se propuso desde esta propia Junta, que es en la zona de Libertador y La Paz, ¿verdad?, para mitigar inundaciones. Y el trabajo en el emisario de Punta Carretas de manera tal de refaccionar la fisura que hoy tiene y que debemos corregir a efectos de hacerlo funcional por 20 años más. En cuanto a movilidad, hablamos sí del avance del sistema de transporte metropolitano. Aquí lo que yo quiero destacar no solamente es un tema de la visión de cómo vamos a poner foco en este proceso, que es un proceso complejo, largo, que tiene una enorme dificultad en un montón de aspectos técnicos, ¿verdad?, pero que junto con el Gobierno Nacional y las intendencias metropolitanas, que integramos la Agencia de Transporte Metropolitano, y también con el involucramiento de todas las fuerzas vivas que están rodeando los servicios de transporte metropolitano, con las empresas, con los trabajadores y las trabajadoras del transporte, con usuarios y usuarias del sistema, con la academia, con los colectivos interesados, con los colectivos profesionales, con los comerciantes, con el empresariado en general. Bueno, con mucho diálogo vamos a llevar adelante esta obra enorme que tiene planteado Montevideo y la zona metropolitana, que va a permitir agilizar el transporte colectivo, que va a permitir mejorar la calidad de vida de miles y miles de montevideanos y montevideanas. También en materia de movilidad, y sumando los recursos que están planteados en el presupuesto y en el financiamiento adicional, vamos a tener alrededor de 120 millones de inversión en la red vial, sobre todo intervenciones en arterias de alto flujo vehicular distribuidas en los 8 municipios, más de 100 kilómetros de obra de recuperación vial y el mantenimiento de los refugios de paradas, ¿verdad?, recuperando el 60% del sistema. También vamos a desarrollar 25 kilómetros de movilidad activa a través de ciclovías y bicisendas, en particular 11 de ellos hacia el oeste del departamento. En materia de accesibilidad peatonal, ustedes conocen el Plan Veredas que se aprobó en esta Junta, ¿verdad?, donde vamos a trabajar por una ciudad más caminable, más accesible, más resiliente, veredas que vamos a construir en zonas periféricas, en asentamientos, veredas que vamos a restaurar, sobre todo en las avenidas y sus derivaciones, y también en varios lugares en los distintos barrios. Vamos a estar interviniendo casi 700.000 metros cuadrados de vereda, ¿sí?, que implican más del 10% de las veredas del departamento. Vamos a trabajar también algo que surgió de la discusión aquí en la Junta, con una inversión de $1,5 millones para mejorar la seguridad en las playas, en particular con el plan de iluminación costera en 7 playas de este a oeste que tiene el departamento de Montevideo. Vamos a seguir trabajando en la reactivación de espacios públicos. En ese mapa, que obviamente ahí no se ve mucho, pero la presentación queda a disposición, están los distintos espacios públicos en donde vamos a estar trabajando en este quinquenio para restaurar, para mejorar, para construir en bien del bienestar de la ciudadanía. Estamos
trabajando con nuevos espacios de mediana o gran escala, en particular ya hablamos del Parque Maguá, hay que hablar del Parque Hipódromo que estamos haciendo en coordinación con la empresa que maneja justamente el Hipódromo de Maroñas, y también en Punta Brava, y la reactivación de espacios emblemáticos como el Parque Rodó, el Prado, el Parque de los Fogones y la Fortaleza del Cerro. Vamos a estar trabajando en el mejoramiento integral de múltiples espacios públicos ya existentes. Ya se empezó en algunos de ellos, en la Plaza Sereñi, Casavalle, Plaza Cagancha, Plaza Lafone, en Santiago Vázquez, que involucra todo el paseo de Santiago Vázquez, la Rambla, el Centro de Interpretación, los humedales, la Escuela de Canotaje, en Tristán Narvaja y el Paseo Frugoni, ahí al lado de la universidad, en la peatonal de Pérez Castellano. Y también nuevos espacios públicos enmarcados en las políticas de tierra, ¿verdad? De Cotravi, de la cooperativa Cotravi, del Progreso, de Chacarita de los Padres y Géminis y de Vistalinda. El Montevideo integrado implica seguir trabajando en realojos y en mejorar la calidad de vida de las familias que tienen más vulneración, ¿sí? Y por lo tanto trabajar en la reducción de las desigualdades territoriales. Realojar, como dijimos hoy, no es solo generar viviendas, es generar vereda, calle, iluminación, saneamiento en esas zonas. Y bueno, se va a trabajar en el realojo del proyecto La Paloma para 98 familias, del proyecto Causelia de 80 familias, de la Ribera del Miguelete de 108 familias. Y vamos a trabajar en proyectos de infraestructura asociada a estos temas en Maracaná Norte y en la zona de Boise y Merino. En desarrollo social el trabajo es permanente. Vamos a seguir a sostener las políticas sociales en las áreas claves de empleabilidad, como les mencioné hace un rato, en materia de salud, dando sostén a una de las cosas que son mejor valoradas por la población de las actividades de la Intendencia, que son las policlínicas, y que vamos a seguir trabajando en algo que este año ya se hizo en materia de vacunación en todo el departamento, además de la atención sistemática de mucha gente que tiene que recurrir a las policlínicas de la Intendencia, con el foco en las infancias y las adolescencias, y trabajando también coordinadamente con otros organismos públicos en materia de seguridad y convivencia. Si bien nosotros tenemos claro que las responsabilidades institucionales principales en esta materia están en el Gobierno Nacional, somos todos contestes que la Intendencia tiene para aportar y también se beneficia de lograr mejoras en la convivencia y en la seguridad en el departamento. Vamos a seguir generando oportunidades de trabajo, de emprendedurismo, de inversión. Vamos a trabajar en un programa de turismo para la ciudadanía que implica 20.000 participantes, a capacitar 1.500 trabajadores y trabajadoras y prestadores turísticos en sostenibilidad y anfitrionía, palabra que descubrí que existía recientemente, o sea, cuando vi por primera vez esta propuesta de presentación. Y bueno, seguir trabajando, impulsando el nodo tecnológico del Polo Tecnológico Industrial del Cerro, que tiene que convertirse y seguir siendo un motor de innovación y formación técnica en el Cerro, junto con la UTU, que ya está dentro del polo, y con el Plan Ceibal. Tenemos un enfoque de gestión en donde el centro está en las personas. No está en las obras, no está en las personas. Por eso también estamos trabajando, y es una de las cosas que están incluidas ahora en la rendición de cuentas que enviamos aquí a la Junta, la posibilidad de que la contribución inmobiliaria, en vez de ser un masazo que cae una vez al año o se paga en 3 veces al año, y que eso perturba sin duda los momentos financieros de las familias, bueno, que la contribución inmobiliaria se pague como uno paga la luz, como uno paga el teléfono, como uno paga todo, que es mensualmente. Eso también va a permitir aquilatar, ¿verdad?, que el costo de la contribución es razonable para los servicios que la Intendencia en general despliega y las obras que se despliegan.
y creemos que, bueno, estamos en el trabajo tecnológico que permita a partir de 2027 dar esa opción para las familias que paguen la contribución inmobiliaria mensualmente. También la factura digital por WhatsApp, así como vamos al efectivo cero, vamos al papel cero prácticamente en materia de facturas, y también en el sistema que permita mayor flexibilidad y acceso simple con un registro de cuentas corrientes desde el propio teléfono de cada uno. Estas son líneas generales, es una pintura gruesa de lo que hicimos y de los objetivos que tenemos por delante. Nos parecía que daba ese buen pantallazo que debíamos traer aquí en clave de rendición de cuentas y en clave de seguir interactuando y dialogando con ediles y edilas de todos los partidos políticos para que entre todos hagamos un mejor Montevideo, que trabajemos para tener un Montevideo más nuestro, porque esto solo se hace de manera colectiva todos los días. Así que les agradecemos mucho que nos hayan recibido, tanto nosotros como cada uno de los directores de departamento y cualquier jerarca de la Intendencia siguen a disposición y a la orden para cada instancia en que la Junta convoque, busque nuestra comparecencia, busque información, busque explicaciones. Con mucho gusto vamos a seguir otorgándola y les agradezco nuevamente la atención y el respeto hacia esta presentación. Gracias. Muy bien, muchas gracias a todos por la concurrencia. Agradecemos y para nosotros es un honor recibirlos aquí en la casa de todos los montevideanos. Muchas gracias, Mario, muchas gracias a los ediles presentes, también al ministro presente. Muchas gracias. Damos por finalizada esta actividad. Muchas gracias.